En medio de la guerra desatada entre el presidente López Obrador y Carlos Loret de Mola por, bueno, el hijo mayor de López Obrador, por la casa de Houston, por los megasalarios y, bueno, por las revelaciones que ha hecho el presidente, ha aprovechado la 4T para sacar varias iniciativas muy difíciles de sacar, financieras en particular, que realmente han simbrado los pilares del financiamiento público, en particular de cómo se robaban los grandes inversionistas de Wall Street aquí mucho dinero, honestamente, y poco se sabe, porque la verdad es que sí, se ha funcionado este loretazo, por así decirlo, como una cortina de humo para impulsarlo. Y la verdad es que son dos cosas muy importantes que vamos a hablar. Y es que el presidente, la verdad es que a mí me ha sorprendido que pues todavía, todos los días, finalmente hable sobre Loret de Mola y sobre, bueno, esta tablita famosa de los enormes sueldos de Loret de Mola. Hoy volvió a hablar sobre el tema, hoy volvió a mencionar que tenía que el INAI responderle sobre esto. También mencionó que otros periodistas como Carmen Aristegui, Jorge Ramos, López Dóriga también debían transparentar sus fortunas. Y bueno, la verdad es que la gran mayoría de la mañanera se centró sobre este tema un buen rato. Y sigue ahí, no dudo que mañana va a seguir exactamente lo mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué está haciendo eso el presidente? Lo está haciendo claro a propósito. Y creo que le sirve de muchas cosas, pero una de las cosas que le ha funcionado es que esto, mantener a la prensa nacional e internacional distraída en todo este tema, en defender a Loretito, en hacer spaces, en señalar que el presidente está persiguiendo periodistas, ha permitido impulsar varias iniciativas en donde se ha empezado a quitar a verdaderas lacras, mucho peores que Loret. Las primeras son las calificadoras internacionales. Y es que debo recordar que desde Wall Street, gracias a las calificadoras, es que nos mantienen controlados los Estados Unidos. Y bueno, desde hace ya varios meses, Pemex, que es una de las empresas que han intentado quebrar a los Estados Unidos, se ha zafado de las calificadoras. Por ejemplo, esta es una nota del 2021, de marzo de 2021, en donde se reporta que México había finalizado el contrato de Fitch Ratings para Pemex, ¿no? O sea, Fitch Ratings es una de las calificadoras más importantes y bueno, logró, porque no era fácil, aunque no lo crean, no es fácil, y logró finalizar, poner fin al contrato de Fitch Ratings, que se había encargado de bajar y bajar y bajar la calificación internacional de Pemex, con lo cual, bueno, pues provocaba que los inversionistas, ¿no? Pudieran pedir sus vencimientos de deuda y provocar crisis financiera en Pemex. Se las sacude. Y ahora sucede, no solo Fitch Ratings es lo importante, son tres grandes. Es Moody's, pero la otra es Standard Poor's. Y Standard Poor's también ha hecho lo mismo contra México. Desde que llegó López Obrador, ha rebajado calificaciones a el país, al llamado soberano, que es la deuda externa, y también a Pemex. E incluso lo más reciente es que también señala y advierte que si se aprueba la reforma eléctrica, entonces al final bajaría la calificación de la Comisión Federal de Electricidad, incluso de todo México. Reforma eléctrica de AMLO dañaría el entorno empresarial y la calidad crediticia, dice Standard Poor's. Esto es muy reciente, ¿no? Entonces son una lacra las calificadoras. Y bueno, pero como al final Pemex, la CFE son también empresas que han agarrado deuda internacional, entonces tienen que al final ceder un poco con las calificadoras, pero aún así las han empezado a apretar. Y fíjense que esto es una nota muy interesante. El día de ayer salió que un Standard Poor's dejará, dice, de evaluar créditos de obras y energía en México. O sea, que dejará de calificar en México. Y lo hace por una recién cambio de regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué dice la nota? Dice, Standard Poor's dejará de asignar nuevas calificaciones en escala nacional a cierto tipo de transacciones de financiamiento estructurado en México. Tampoco continuará con la vigilancia de las calificaciones existentes y planea retirar la mayoría de las calificaciones vigentes en escala nacional de financiamiento en los próximos meses. O sea que, en pocas palabras, prácticamente se va a ir del país. ¿Y por qué? Y la razón es que nuestro regulador en México, esa es la justificación, nos informó que deberíamos modificar algunos criterios que usamos para calificar la mayoría de los instrumentos de financiamiento en México. Y señala Standard Poor's.
Pues como no podemos hacerlo, pues nos vamos, ¿no? Como resultado, no tiene otra alternativa que dejar de asignar nuevas calificaciones. Entonces, cambian las reglas. ¿Y qué las cambian? Las cambian de que, dice la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, ¿no? Que tienen que implementar Standard & Poor's, acciones y medidas correctivas en sus calificaciones. Porque al final son calificaciones, aunque no lo crean, muy de opinión. No son calificaciones sustentadas en la realidad técnica y financiera de las empresas. Son calificaciones sustentadas más en, por ejemplo, la opinión política, es decir, es que rebajamos la calificación de la deuda de Pemex porque el presidente López Obrador ha arrancado una persecución contra periodistas. Rebajamos la calificación de la Comisión Federal de Electricidad porque creemos que la nueva reforma eléctrica va a generar energías sucias. Pura politización, pero nunca realmente van hacia el análisis financiero, crediticio y de deuda, o sea, a los documentos para esto. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria de Valores les obliga a hacer esto y por esta razón salen del país. No quieren hacer esta chamba porque saben que si la hacen se van a dar cuenta que Pemex, por ejemplo, está en un mucho mejor momento financiero que con Peña Nieto y la Comisión Federal de Electricidad también. Y no solo eso, que la reforma eléctrica le daría una enorme habilidad financiera a la CFE. Pero no lo quieren hacer, ¿no? Incluso también otro periodista financiero reporta que vean cómo también las calificadoras apoyan a fraudes bancarios. Las calificadoras crediticias se habían convertido en pasivas cómplices de desastres financieros en los que los paganos resultaron ser los inversionistas. Casos como FICREA, Plan FIA, Omex, SARE, Abengoa y más reciente Crédito Real contaron en su momento con el aval de ellas, de las calificadoras, para emitir alegremente papeles de deuda. La Comisión Nacional Bancaria de Valores les endureció la regla y prefirieron salir del negocio. Fue el caso ayer de Standard & Poor's. Ya le contaremos las historias de terror. Porque también era esto. O sea, a empresas que estaban en verdaderos problemas financieros reales, contrataban y les pagaban a Standard & Poor's calificadoras una lana para que dijeran, no, está muy chingón. Entonces sí le puedo prestar a la empresa. Y eso generaba un enorme desfalco y fraudes tremendos de los propios inversionistas. Pero tú me dijiste que era una buena empresa. ¿Cómo es posible que vaya a la quiebra? Es que me equivoqué. Entonces, este es un cambio muy fundamental y ha obligado a que se vaya, fíjense, una calificadora de Wall Street. Es súper importante, pero no lo sabían, porque estábamos todos sentaditos en el loretazo. Y no solo eso, el día de ayer también la Cámara de Diputados, después de casi 2 años que estaba en la congeladora, esta propuesta aprueba cambios importantes a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Un cambio en la ley en donde ahora la UIF va a poder congelar cuentas sin orden judicial. Hasta antes de esta ley, Santiago Nieto, ¿no?, se quejaba amargamente de que para poder congelar la cuenta de no sé qué, vamos a llamarle así, Inés Gómez Montt, tenía que ir con un juez y el juez tenía que autorizarle. Pero esto finalmente generaba la oportunidad de que, 1, el juez rechazara o hubiera un amparo, y 2, que hubiera tiempo para que los que le iban a congelar las cuentas retiraran el dinero. Eso fue un enorme problema. Y ahora, bueno, y si no el juez, al final, jueces corrompidos, no les daba esta autorización, no se podían congelar las cuentas. Pues ahora, ¿qué creen? Ya no es necesario. Ahora la UIF puede de manera inmediata congelar las cuentas y sin ni siquiera notificarle al que le va a congelar la cuenta. O sea, de repente un día podría estar, no sé, la esposa de Ricardo Anaya teniendo las cuentas congeladas y dice, bueno, ¿y qué pasó? Pero nadie me notificó. El juez, no, es ya facultad. Es algo que Santiago Nieto peleó por mucho tiempo. Se quedó ahí estancado, congelado por años, 2 años, imagínense ustedes. Y el día de ayer saca Morena la planadora, en medio del debate de los reporteros que empezaban a decir y quejarse, libertad de expresión, en todo, medio de todo ese show. Riácatelas, que van y arrollan a la oposición. Toda la oposición, pues al final vota en contra, pero ni se dan cuenta y listo, se acabó. A publicarse, porque por cierto ya fue aprobada por el Senado. Ojo con el dato. Fíjate que Pablo Gómez ahora sí le va a dar ya suficientes armas
para congelar cuentas a Salinas Pliego, al que le quiere congelar las cuentas, y a un montón de empresarios más de esos 76 que están investigando. Y no crean que no duden que no lo va a hacer. Pero eso tampoco nadie lo dijo, porque pues toda la prensa, los fifís están muy entretenidos defendiendo a Loretito. Y esto sí les va a afectar mucho, pero mucho más. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.